llegó el momento de hablar de eso que nos duele en el bolsillo, pero también en el día a día, nuestras finanzas personales. Y qué gusto para mí darle la bienvenida a Federico Castillo, Enfoque Matinal. Buenos días. Placer, ¿Cómo estás? Gracias por recibirme. Bueno, no ahorremos en palabras, ahorremos en dinero. Cuéntanos, vamos a hablar un poco de cómo manejar nuestras deudas o gastos variables. Pero recordarle primero a nuestros televidentes que pueden comunicarse con nosotros a través de la vía telefónica con sus preguntas, comentarios, para que Federico pueda ayudarlos a aclarar esas dudas que tienen. Vamos a ver los números en pantalla. Tenemos el 809-683-8785 y 809-683-8786. Nos pueden escribir en las redes sociales a @CDN37 con el hashtag Enfoque Matinal y estaremos pendientes también de sus preguntas por ahí. Cuéntanos. Bueno, lo primero que una persona debe hacer para manejar eficientemente sus deudas es reconocer el estatus en el que se encuentra. Yo quisiera, más que hablar de las deudas, sino de la sobredeuda, porque las deudas de por sí no son malas. Los gobiernos, las empresas, claro. Usted si tiene deudas, si le está manejando de manera correcta, si esas deudas no implican que usted no duerme, deje de ahorrar, atienda sus gastos de manera eficiente, con eso no hay problema. El problema viene cuando tu capacidad de endeudamiento ya está llegando a unos límites de alerta. ¿Cómo uno sabe hasta dónde se puede endeudar? ¿Cuál es una buena proporción entre ingresos y deuda? La proporción que se estima es un 25% de nuestros ingresos basado en deuda. Ya cuando asumimos una deuda de largo plazo, como un préstamo hipotecario, esa deuda puede subir entre un 30 a un 35%. Ahora, ¿qué sucede? Hay muchas personas que gastan y se endeudan basado en los ingresos, y esas son las necesidades. Yo digo que a veces... Vamos a decirlo un poquito más llano eso. Sí, yo digo que la gente gasta según el deseo de los otros, no en las necesidades nuestras. O sea, Marisabel se compró un carro, está muy bonito, yo necesito un carro de eso. O sea, tú deseas un carro de eso, ahora quizás no necesitas un carro como el de Marisabel. Eso ocurre mucho en los artículos tecnológicos. Inmediatamente sale un artículo tecnológico, nosotros queremos tener ese último artículo tecnológico. Aunque ahora, el que tengamos, el teléfono que tenemos no sea útil, exactamente. Ahora no identificamos la usabilidad de ese artículo. Entonces, ¿qué tendemos a hacer? A confundir necesidad con deseo. Una necesidad, algo que necesitamos suplir. Bueno, y lo otro es darse un gusto, pero eso solo se hace si uno puede. Sí, basado en una planificación. O sea, tú te lo puedes dar, porque la necesidad es algo muy presente, algo muy real. Ahora, el deseo es un anhelo, es algo a futuro que debe ser planificado, basado en las posibilidades de yo hacerle frente a ese anhelo, a ese deseo, a ese yo me lo merezco, siempre y cuando mis ingresos y mis posibilidades financieras me lo permitan. Pues ya yo establecí que cuando cobro resulta que no me queda prácticamente nada y de hecho tengo que coger fiado para poder llegar a la próxima quincena. ¿Qué hago? ¿Cómo salgo de ese atolladero? El presupuesto, determinar en cuáles cosas estamos gastando, ahorrar. Hay gente que me dice, ¿pero cómo yo ahorro ganando 10, 15 mil pesos? Ah, sí, esa es la pregunta fija. Esa es la pregunta, sí, que nosotros recurrentemente estamos escuchando. Lo que pasa es que el ahorro no es solamente llevar dinero al banco. Nosotros tenemos que ahorrar nuestros recursos, administrarlo de manera efectiva. No tener encendido un bombillo. Ahorrar no es solo guardar dinero, sino disminuir la cantidad de cosas que gastamos. Federico, tenemos una persona en línea. Sí. Vamos a tomar su inquietud y continuamos contigo de inmediato. Buenos días, su nombre y su pregunta, por favor. Mi nombre es Máximo Polanco, presidente de la Junta de Vecinos de los Salesianos en el sector del Calicimar y Mejoramiento Social. Sí. Díganos, señor Polanco. Mi pregunta va al señor. ¿Con qué y cómo una persona que gane 5,000 pesos, enfermo, con problemas, tiene problemas de la calle en su casa y cosas por el estilo, puede subsistir en esta vida o puede ahorrar un peso para algo cuando tiene que mantenerse dando lo mínimo que encuentra o irse a hacer el trabajo que ya un hombre con 62 años no puede hacerla? ¿Qué hace el gobierno con esta cosa? ¿O qué podemos hacer? Porque es que no me imagino nada. Ok, señor Polanco, muchas gracias. La pregunta de él es la de muchos. Una situación de sobrevivencia. ¿Qué hacemos para salir de una situación así? A veces parecería que hay casos que no tienen una respuesta. Bueno, es que basado en ese nivel de ingreso estamos hablando de una persona de extrema pobreza
que necesita el auxilio o de los familiares en primera instancia o del Estado a través del asistencialismo. O sea, una persona que gane 5 o 7 mil pesos en su condición... No puede hacer milagros. No puede, exactamente, en su condición de que ya tiene más de 60 años, entró a una etapa de retiro, no tiene un plan de pensiones extra al que el plan de pensiones por ley se establece. O sea, necesita primero, repito, o la asistencia familiar o en este caso la asistencia del Estado, porque no voy a venir aquí a decirle, sí, usted puede ahorrar 200 pesos mensuales, cuando quizás una pastilla, una medicina le cueste a él 1.500 pesos, o sea, no lo va a poder hacer. Claro, es difícil. Sí. Para quienes no están en situaciones tan extremas, porque hay que partir de la realidad, hay casos que, como tú dices, realmente van a necesitar un apoyo exterior a sus propias posibilidades. Esas medidas, tú comenzaste a hablar de no solamente ahorro, que voy a sacar dinero del bolsillo para ponerlo en una cuenta bancaria, sino cómo empiezo a manejar, a cambiar mi estilo de vida para gastar menos. En el caso, por ejemplo, donde mayor gastos nosotros tenemos es en la casa, a nivel del servicio eléctrico. Regularmente dejamos bombillas encendidas, la televisión encendida sin que nadie la esté viendo. Planchamos todos los días, lavamos todos los días. Hay que hacer programación. Si usted va a lavar, lave una vez a la semana. Si usted va a plancharla, planche una vez a la semana. El bombillo, porque sea de bajo consumo, no significa que deje de consumir. El nombre lo dice, bajo consumo. O sea, si lo deja el día entero... Pero consumo hay. Claro, consumo hay. Si lo dejas el día entero, entonces vas a tener un consumo considerable y se va a reflejar en tu factura. La gasolina, planifique sus rutas para... Por igual, hoy se apela mucho al teletrabajo. Hay muchos profesionales independientes que necesariamente no tienen que visitar todos los días a un cliente. Usted puede hacer lo siguiente. El lunes, bueno, haga oficina, programe, haga una agenda y entre martes y jueves usted visita clientes. Y el viernes hace un análisis de su semana y así va a poder obtener un rendimiento del combustible. ¿Por qué? El caso del combustible que pones es interesante, María Isabel. Nosotros tenemos que calcular el rendimiento de las cosas. O sea, ¿cuántos kilómetros me da un galón de combustible? Nosotros pensamos en cuánto... ¿Y a qué hora me conviene salir? ¿Y a qué hora me conviene echar el combustible? El combustible, si tú lo echas a primera hora de la mañana y al final de la tarde, rinde más. Porque a la medida en que el día va subiendo... Hace más calor. Hace más calor y la condensación del combustible es más pesado. Entonces, todo eso tenemos que analizarlo. Claro, usted no va a salir siendo un mago de las finanzas personales porque yo se lo diga. Tiene que ponerlo en práctica. El presupuesto es la herramienta más efectiva de nosotros administrar las finanzas. Antes de entrar en el presupuesto, Federico, tenemos otra persona en línea. Tú sabes que este segmento es de la gente. Buenos días, su nombre y su pregunta, por favor. Buenos días, Miguel Ángel. Miguel Ángel, díganos. Sí, pero... dígale al señor que no tiene que ver de que nosotros ahorremos energía si no nos entra dinero. No le entendemos, bien. Díganos de nuevo. Le repito. Sí. No tiene que ver si nosotros ahorramos energía en la casa si no tenemos fuente de entrada de dinero. Bueno, tiene que ver en realidad, porque si usted tiene un contrato de energía y aunque no esté trabajando, lo tiene que pagar. Lo tiene que pagar, y si usted lo tiene que pagar de sus ahorros, entonces sí tiene que ver. Porque la gente piensa que tener finanzas saludables es ganar mucho dinero. Eso sería lo ideal, de que todos ganaran mucha plata. A nadie le molesta, pero no es en la realidad. A nadie le molesta, pero no es la realidad, no tan solo en República Dominicana, en el mundo entero. O sea, la mayoría de la gente en el mundo entero no gana lo que desea. Gana lo que la realidad del mercado así se lo establece, por una serie de factores que no lo vamos a explicar porque es un poco amplio. Pues te decía con relación al presupuesto, que quizás no es difícil hacer un presupuesto. Nos falta voluntad, nos falta sacrificio, identificar nuestras necesidades. El presupuesto se hace sencillamente identificando cuánto yo gano o cuánto ingresa a mi casa, cuánto yo gasto en promedio. Destinar tus gastos fijos, o sea, pago de energía, pago de casa, si pago colegios, si pago comida, transporte, ya sea un transporte personal, esto basado en el consumo del combustible, o un transporte público. O sea, si tiene algún servicio, alguna persona tiene un servicio doméstico en la casa por igual, entre otros. Y destinar un porcentaje de ese ingreso disponible al ahorro, que se establece que es un 10%. No tiene que ser un 10%. Puede ser un 5, puede ser... algo. Una meta, bueno, yo voy a ahorrar quincenalmente 100 pesos. Te dirá, ¿pero qué son 100 pesos en la quincena? 200 pesos, 300 pesos. Lo que pasa es que a fin de mes es mejor llegar con 1.000 pesos ahorrados y no deber 1.000 pesos. O sea, es mejor tener ahorrado dinero y no deber, porque el que ahorra nunca quiebra. ¿Qué pasa cuando aparecen estos gastos inesperados o los gastos variables?
que acaban con nuestros ahorros y nos llevan a un sentimiento de frustración porque hemos hecho un gran esfuerzo para ir reservando algún dinero y bueno, de alguna manera qué bueno que los teníamos, claro, porque no nos tuvimos que endeudar, pero nos volvemos al punto cero, bueno, o tal vez incurrimos en deuda. Dentro de las características que tiene el ahorro está ese. Primero, nos sirve para realizar una inversión a futuro, ya sea de un negocio que querramos abrir o en caso de adquirir algo, si yo quiero el inicial de mi casa, si me voy de remodelar mi casa, si me voy de viaje, adquirir un vehículo o un vehículo más moderno. Y para contingencias, precisamente, o sea, algo que nosotros no estábamos esperando. A veces hay enfermedades que dentro de la cobertura que nos ofrece un seguro de salud no están cubiertas. Entonces, ¿qué sucede? En lugar de nosotros endeudarnos para hacerle frente a esa contingencia, a esa emergencia, bueno, pues podemos apelar a nuestros ahorros. Tenemos otra llamada en línea. Federico, buenos días. Su pregunta y su nombre, por favor. Mi nombre es Daisy Montero. Oiga, yo gano 10,000 pesos. Y yo estoy enferma, yo tengo bolsita en el brazo, tengo una desviación en la columna, tengo una hernia discal, tengo problemas de los huesos. Sí. Sí, adelante. ¿Aló? Parece que colapsó se cayó la llamada. Pero ya más o menos sabemos por dónde iba. Se parece mucho a la primera llamada que recibimos. Sí, se parece mucho a la primera llamada. Es una persona que a simple vista parece que no es una persona activa laboralmente. Depende de un salario muy bajo para sostenerse a nivel de medicamentos. Volvemos. Esa persona o recibe una asistencia social del Estado o recibe la asistencia de sus familiares. ¿Por qué? ¿Cuánta gente tenemos en esta situación en nuestro país? Muchas personas, porque lamentablemente no hemos creado condiciones de mercado para que los trabajadores primero ganen un salario decente que les permita una vida digna, no necesariamente una vida de lujo, pero y que puedan cotizar y claro, tener un sistema de pensión y de seguridad social eficiente. Honorable, sí. Federico, ¿tenemos que terminar algún pensamiento final ya para redondear? Decirle a la gente que lo principal para administrar nuestras finanzas es identificar nuestras necesidades, no dejarnos llevar a veces por la presión de grupo. Si tenemos problemas económicos, a veces tener más ingresos no es la solución. Si seguimos teniendo el nivel de indisciplina a nivel del gasto, del endeudamiento, y repetirles que el ahorro es la principal herramienta para nosotros lograr salud financiera. No importa lo que usted ahorre, si es poco, mediano, mucho, siempre es importante tener una reserva económica. Muchísimas gracias Federico Castillo, para hablarnos de finanzas personales. Debemos irnos a una brevísima pausa y regresamos con la parte final del programa.